Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bueno, pues ahora sí vamos a leer, por favor, Primera de Corintios 10, 11. Primera de Corintios 10, 11 dice lo siguiente: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes hemos llegado al fin de los siglos. La palabra enseña que todo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto y el peregrinar y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, dice la palabra que sucedió como ejemplo y fueron escritas para enseñanza para quienes lleguemos ¿a qué? Al fin de los tiempos o de los siglos. Entonces, pues hoy vemos que estamos, cada día parece más, se aclara más el final de los tiempos y todo lo que escuchamos, todo lo que enseña Mateo 24, Apocalipsis, bueno, que no voy a hablar del fin de los tiempos, pero sí debemos de entender que la palabra siempre nos lo va a enseñar y a mí lo que me impresiona es cómo esa enseñanza del principio la hizo pensando en nosotros. Siempre pensó en nosotros, ¿no? Al decir, esto que hoy les enseño es para los que llegan al final de los tiempos. O sea, imagínense, hermanos, qué tremenda enseñanza de parte de Dios y todo lo que se aprende de la Biblia. Entonces, vamos a iniciar esta historia hablando del pueblo de Israel en el Éxodo, pero de verdad que hoy va a ser un tema con una enseñanza distinta a como lo hemos hablado durante mucho tiempo, porque siempre Dios da cosas nuevas, y hoy quiero hablar un poquito de Éxodo 8:25, por favor. Yo quiero que entendamos antes de leer Éxodo 8:25, mismo Apocalipsis dice que en el fin de los tiempos va a haber una lucha, pero una lucha de la adoración. Una lucha de la adoración en quién adora a Dios y quién adora, dice la palabra, o a la bestia o al enemigo, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber una lucha en contra de la adoración, pero en este fin de los tiempos se va a manifestar más. Pero la Biblia nos habla de cómo el enemigo muchas veces es tan hábil que quiere hacerte creer que estás adorando o que lo estás haciendo correctamente, que no pasa nada. Pero esta historia nos va a enseñar demasiado, y lo hemos leído, pero yo les aseguro que hoy va a ser una enseñanza distinta. Dice Éxodo 8:25. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: ir y ofrecer sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Bueno, fíjense, esto es tremendo porque aquí vemos que es el momento de las 10 plagas, ¿verdad? Pero hasta este momento, cuando está hablando Faraón, dice la palabra que ya había pasado 3 plagas. Estaba en ese momento en las plagas de los piojos en toda la tierra de Egipto. Pero los hechiceros de esa nación habían ya repetido 3 ocasiones la misma acción que Moisés y Aarón, y lo habían podido hacer, pero podemos ver que en este relato, hasta ese momento Dios todavía no había hecho distinción entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. Aquí todos parejos, toda esta plaga era pareja para todos. Pero Dios, hasta ese momento entendamos, hermano, que Dios empieza a hacer como en medio de, yo estoy hablando de las plagas, pero ahorita estamos en medio de una pandemia, algo tremendo. Pero yo quiero que entendamos lo siguiente, cómo llega un momento en el que Dios va a empezar a hacer distinciones entre los suyos y entre la gente del mundo, porque Egipto, ¿qué representa? Egipto representa al mundo, Faraón representa pues al príncipe de este mundo. Entonces dice Éxodo 8:22,
Mas aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya ahí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Aquí Dios ya estaba hablando de los insectos, de las moscas, ¿verdad? Pero todavía no entramos en sí a lo que es el tema. Yo les aseguro que va a ser de mucha bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vemos que, pues, Dios empieza a decir que a partir de las moscas Él va a empezar a hacer distinciones entre su pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuál fue el primer versículo que leímos, hermanos? El primer versículo que leímos dice que quiere que hagan adoración a Dios, pero ¿dónde? ¿Dónde quiere que hagan esta adoración? Dentro del país. O sea, Él quería, yo quiero que ustedes hagan su adoración a Dios. ¿Dónde? En Egipto. Entiéndanme esto tiene mucho significado, mucho significado. Entonces, el primer llamado, ¿cuál era, hermanos? Éxodo 5:1. Esto es como un rompecabezas, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Cuál era el llamado de Dios? En Éxodo 5:1 dice, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Ok, llega Moisés, llega Aarón y le dice, ¿sabes qué, Faraón? Suelta al pueblo porque quiere Dios que vayan y haga fiesta en el desierto. Pero ¿cuál es la propuesta de Faraón? Entonces Faraón ahora llama a Moisés y llama a Aarón y les dijo, ok, hagan sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. ¿Cómo lo entienden ustedes eso? Yo ahorita digo, no, yo ya me entendí, ya se acabó el tema, fue tremendo y poderoso. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, entendamos esto, hermanos. Fíjense lo que le voy a decir, cómo lo voy a explicar, Van a hacer lo siguiente, ok. Tú haz como que adoras a Dios y yo hago como que lo suelto. ¿Verdad? A los niños, ¿cómo les dices a los niños? Ok, juega ahí, pero no te vayas tan lejos. Te quiero cerca de mí. ¿Por qué? ¿Qué estás diciéndole? Porque yo quiero seguir teniendo el control. Ahora le haz como que adoras, haz como que chillas, haz como que lees, pero dentro de Egipto. No quiero que te salgas de Egipto. ¿Y cuál era el mandato de Dios? Suelta al pueblo y deja que vaya al desierto a hacerme fiesta. Pero dice, ok, mira, vamos a negociar, ¿verdad? Tú vas aquí adentro como que adora, no pasa nada, pero aquí cerca te quiero. No vas a salir de Egipto. Este tema se llama la adoración en Egipto. Fíjense, tiene una enseñanza tremenda, porque en realidad es la manera en que opera Satanás. Tal parece que ya te soltó. Eso Dios, yo lo hablaba en la madrugada con él, ¿no? Cuando entendí este tema lo hemos leído cuántas veces, ¿no? Pero estas palabras exactas de decir, ok, ve, adoren, exalten como quieran, pero no te me vayas del país, como dice. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofrece sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. ¿Egipto qué representa? El mundo, ¿verdad? Entonces, esa primer propuesta, hermanos, pues no tenía o no iba acorde con la propuesta de Dios, que era, deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto. Una propuesta, un ejemplo para negociar en algún negocio o en alguna situación, pues lo haces como para qué, para negociar y pues que convenga y que pues que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, si a ti te dicen, ok, mira, te voy a dar chance, ve y adora, pero te quiero cerquitas. ¿Por qué no quiere que salgas del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será? No sé si ustedes lo habían pensado. Ok, pero no te salgas del mundo, sigue aquí en el mundo. ¿Será todo igual? ¿Podrás adorar de la misma manera? ¿Por qué Dios decía, adoren en el desierto, no aquí?
Aquí no, porque aquí ya tienen costumbres, tienen formas de adorar, de exaltar, de glorificar, pero yo quiero que lo hagan allá. Pero Satanás, ¿cómo engaña? ¿Cómo quiso engañar? Ok, está bien, adora, exalta, pero cerquita, aquí. Yo te sigo controlando, tú eres mío, ¿verdad? Como el ejemplo que le puse de los niños, o sea, sí vete a jugar, pero aquí hasta le amarran algo aquí, ¿verdad? Lo amarran y uy, sí, como que es bien libre, como que uy, qué bárbaro, qué feliz soy. Pero, ¿qué pasó, hermanos? ¿Quién sigue teniendo el control? Es una adoración en Egipto. ¿Verdad? Es una adoración no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan de verdad y profundicen qué significado tiene para nosotros las palabras de Faraón. ¿Qué significado tendrá? Yo lo encontré así, ese significado, ¿verdad? Pero para poder contestar esto, también sería bueno ver qué contestó Moisés. Moisés, ¿qué dijo, hermanos? Moisés contesta Éxodo 8:27. Iremos por el desierto 3 días de camino y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos diga. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Ok, qué bonita propuesta, muchas gracias, eres muy buena gente, ¿verdad? Pero haremos lo que Él diga, no lo que tú digas. Porque más adelante vamos a encontrar que Moisés dice, si adoramos aquí en Egipto, ¿cómo era el sacrificio para adorar a Dios, hermanos? Tenían que hacer un sacrificio de animales, pero en Egipto esos animales eran sagrados. Entonces, si ellos hacían una adoración sacrificando a uno de estos animales sagrados, vete a la India y haz unas carnitas, ahí mata una vaca delante de todos, en medio, ¿qué crees que suceda? Te linchan. Y Moisés dijo eso. Dijo, si nosotros hacemos el sacrificio aquí y el pueblo ve lo que hacemos, nos van a querer matar. Entonces, ¿qué significa eso? El sacrificio que hagas en el mundo, hermanos, va a terminar muerto. No va a tener ningún significado para Dios. No va a tener ningún impacto, porque tu vida sigue siendo la misma. Todo sigue igual. Por eso Satanás que dice, sí, adórale, llórale, hagan berrinche, brinquen, hagan lo que quieran, es más que los despeinen, para que tú ya y te caes aparte, ¿no? Para que ya, todo bien, pero dentro del país. O sea, no te me sales de Egipto. ¿Sí están entendiendo lo que estoy tratando de enseñar, hermanos? Pero no se me salen del corral, ¿verdad? Por eso Moisés dijo, bueno, no vamos a hacer, fíjense qué increíble es esta parte. ¿Cuánto tiempo tardaban para llegar al desierto? 3 días. ¿Cuánto tiempo tardó Abraham para llegar, para sacrificar a su hijo? 3 días. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo en el infierno? 3 días. Jonás, ¿cuánto tiempo estuvo en O sea, es una enseñanza profunda esos 3 días. ¿Qué sucedió en esos 3 días? Entonces, el caminar al desierto era una enseñanza tremenda. Pero, hermanos, entonces, hoy vemos que el propósito del desierto es adoración, es exaltación. Yo creo que voy a seguirme con estos temas. Hoy es la adoración en Egipto, después la adoración en el desierto y después la adoración en Canaán. Sería muy bueno por esto que estoy hablando, ¿no? Pero fíjense, ¿a quién representa el faraón, hermanos? ¿Quién es el representante de esta tierra? Quisiéramos que fuera Cristo, pero en realidad la misma Biblia dice que el representante de esta tierra es Faraón, ¿verdad? Es Faraón. Entonces vemos, hermano, que Egipto, que es el mundo, está esclavizado y Moisés quería liberar al pueblo de Egipto, de sus costumbres, de su mala forma de vivir. Entonces, Faraón también se consideraba hijo de los dioses del sol.
así era considerado Faraón. Entonces, porque el poder de Faraón era, según ellos, ilimitado. Entonces, ellos podían imponer todo tipo de dominio sobre sus habitantes, sobre aquellos que pues lograban dominar. Ese fue en ese momento pues el caso del pueblo de Israel, ¿no? Dios había dado la orden que su pueblo adorara, pero que lo hicieran fuera de Egipto, pero vemos que pues Faraón iba a empezar a negociar, hermanos. Y seamos honestos, ¿cuánta gente dice, yo hago bien las cosas? Yo oro, le agradezco a Dios, le doy las gracias de todo, pero sigue en el mundo. No ha salido del mundo. Y cree que eso es su adoración. Y esta pandemia, ¿qué ha hecho, hermanos? Nos ha encerrado más en el mundo y ahora para salirle cuesta más trabajo. Entonces dijo, no pasa nada. Tú escuchas la palabra, tú esto, pero sigue igual. No pasa nada. ¿Verdad? Como yo les decía, como que yo hago que te suelto y como que tú haces que adoras. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y esto está sucediendo, ¿eh? Entonces, están negociando la adoración, pero no es una adoración correcta. Porque la adoración correcta, ¿cómo era, hermanos? Sal del mundo. O sea, cruza del otro lado, sal del mundo, porque si no sales del mundo, la adoración que me des dentro del mundo estará muerta. No tiene un significado para mí, no tiene mayor importancia. Pero fíjense cómo él es bien sabio, Satanás, hermano. La Biblia habla de sabiduría satánica, sabiduría de lo alto y sabiduría terrenal, ¿verdad? De las tres clases de sabidurías que existen. Entonces, la adoración, hermanos, entendamos que va a querer ser degradada, va a querer ser cambiada, pero de una manera muy sutil. Que Moisés hubiera aceptado, ok, hacemos la adoración aquí en Egipto, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? Actualmente, ¿cuánta adoración hay aquí en Egipto, en el mundo? Más de lo que nos imaginamos. Hasta podemos decir, yo creo que adoran más que los cristianos, ¿verdad? Pero ¿cuál era el propósito de Dios? No, la adoración así no la quiero. Entonces, Satanás siempre ha querido imponerse sobre la adoración a Dios. Ustedes saben que él fue arrojado del cielo para querer usurpar lo que... quererle robar ese privilegio divino al Padre. Entonces, él ha querido mantener el control sobre la adoración a Dios porque haciendo esto, pues distrae el servicio de los creyentes. Entonces, hermanos, para frente, pero para poder hacer esto, hermanos, de verdad que necesitamos tener mucha comunicación con Dios para poder entender todo esto. Entonces, hermanos, parece que estos cómodos arreglos, esta comodidad a la que posiblemente se está entrando espiritualmente, emocionalmente, ¿verdad? Tal parece que ya se está quedando, porque seamos honestos, ¿cuántos lugares hoy al día hemos escuchado que siguen encerrados y que nada de congregarse y que cada vez más complicado y se habla que la nueva etapa a la que estamos entrando, que es la nueva etapa virtual, pues todo será de esa manera, ¿no? Escuelas, iglesia, ya todo va a ser de lejecitos. Y eso obviamente es complicado, es más complicado porque entonces hoy entiendo la palabra cuando dice que muchos se van a dormir. Esto te trae adormecimiento espiritual, hermanos. Y todavía Faraón dice, sí, no pasa nada, es más, hasta te pongo el internet allí. Pero tú, de ahí no te me muevas. No cambies, no transformes tu vida, no te salgas de tu comodidad, de tus enseñanzas, de tus tradiciones, no te salgas de todo lo que has aprendido de esta tierra. ¿Sí me están entendiendo lo que está diciendo Faraón? No te salgas, sí, está bien, váyanse. Entonces, hermanos, esta adoración que ofrece Faraón, hermanos, pues yo creo que la vamos a vivir todo el tiempo. Egipto vemos que pues de verdad que tiene muchas cosas que solamente, bueno, yo lo pienso de esta manera, ¿no? El pueblo, ¿cómo estaba en Egipto? Maltratado, cansado, afligido, golpeado. Estaba en muy malas condiciones, hermano.
pero ya llevaban más de 400 años, obviamente, pues ya estaban bien adaptados, ¿no? Bien adaptados a Egipto, a sus costumbres, y vemos que incluso en la historia más adelante extrañaban ese lugar, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres dirán, y con respeto lo digo, que extrañan a una persona que los maltrataba? Ay, cómo me acuerdo de él, ¿verdad? Bueno, ¿habrá gente que no es así? Sí. Ay, no, es que como él, nadie. Su izquierda no se comparaba con ninguna, ¿no? Sí, o sea, pero desafortunadamente la gente es así, o somos así a veces, ¿no? Entonces, pues, ¿qué contestó Moisés, hermanos? No me roben la... Éxodo 8, 26 y 27, por favor. Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Iremos por el desierto 3 días de camino y ofreceremos sacrificios a Jehová como él nos dice. Entonces, ¿qué estaba diciendo, hermanos? No, nos va a ir mal, aquí nos van a apalear. Nos van a apalear, seamos honestos, hermano. Si tú te vas a hacer una oración, un culto de adoración, de alabanza y todo, en Bellas Artes, afuera de Bellas Artes, ¿qué crees que pasaría? Y que te vean todos tus conocidos, y sobre todo los jovencitos, las jovencitas, y que los vean sus amigos. ¿Qué van a hacer? Se van a hacer como que voy pasando, iba pasando por aquí, como que yo ni los conozco, pero es tu mamá, ¿no? No es mi tía. ¿No? ¿Lo haríamos con libertad? Honestamente, hermanos. Afortunadamente vivimos en un país que sí hay libertad para podernos expresar, pero la sociedad, ¿cómo nos ve? ¿Cómo nos mira? ¿Verdad? Bueno, hagamos una fiesta en medio de pero una fiesta con alabanza y tremenda en un velorio. De adoración, de exaltación y gracias, Padre. ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? Estaba diciendo Moisés eso, no podemos hacer una adoración aquí en Egipto porque nos van a apalear. Nos van a apalear. Entonces, Dios no quiere que eso suceda, entonces lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, ¿qué dice Éxodo 3:18, hermanos? Y oirán tu voz, le estaban diciendo a Moisés, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y tú les dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Fíjense, se lo dijo desde el 3, desde el 5, y lo estaba remarcando. Yo quiero que entendamos esto. Dios siempre nos está recordando las cosas, no una vez, hermano. Cuando uno va a disciplinar a un hijo, ¿cuál es el orden? ¿Cómo dice la palabra que es? Son 3. Exhortación, instrucción y después el varazo, ¿verdad? El mundo pues es coco tras coco y no para, ¿verdad? Pero Dios así lo avisa aquí 3 veces, ¿verdad? Entonces se lo dijo en el 3, en el 5 y lo recuerda. ¿Quieres comentar algo, Ari? ¿No? Ok. Entonces le tenía que quedar bien claro a Moisés, hermanos, de qué manera era el orden y dónde tenía que hacer la adoración. Hermanos, cuando Dios nos pide una adoración, de alguna manera, en obediencia a Él, pero es medio incómodo, medio cansado, para nosotros, ¿qué hacemos honestamente? Yo sé que a algunos les queda retirado venir acá, pero ¿qué decimos a veces, hermano? Honestamente, ay, no, está muy retirado, ¿verdad? O es muy complicado, o como que, ay, ¿sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, Dios, la adoración, hermanos, tiene que cumplir con ciertos requisitos, porque hoy vemos que la adoración creemos que la podemos dar como querramos nosotros, y no es así. O sea, Dios lo tenía bien establecido y eso le tenía que quedar bien claro a Moisés, porque Moisés estaba dirigiendo al pueblo. Imagínense que Moisés hubiera decidido: sí, está bien, lo hacemos como tú quieres. Sí,
Y bueno, me llama la atención, ¿no? En el 28, Ajá. 8:28 dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal de que no vayas más lejos. Ah, sí, ahorita voy a llegar allá, ¿eh? Exacto. O sea, es que... Orad por mí. Exacto. Bueno, ahorita voy a llegar a eso. O sea, esa fue la primera propuesta. Pero dense cuenta que siempre era, ok, sí, adoren, hagan lo que quieran, pero no se me alejen tanto. No se me alejen tanto, ¿no? Entonces, hermanos, Egipto es un recuerdo de la esclavitud, representa un estilo de vida gobernado por la carne, dice la palabra, gobernado por el pecado, obviamente gobernado por el príncipe de las tinieblas. Eso yo quiero que quede bien claro a qué representa el mundo y todo aquello que es. Entonces, la pretensión de Faraón es que podamos seguir adorando a Dios, pero a su manera. No hay necesidad de salir de Egipto, no hay necesidad que cambies, no hay necesidad que transformes tu vida, no hay necesidad que hagas cambios, o sea, no hay necesidad, o sea, por eso mucha gente dice, es que si no hay compromiso de por medio, sí voy. ¿Sí me entienden? Si no hay nada que tenga yo que comprometerme en algo, bueno, entonces sí voy. ¿Cómo son los matrimonios actualmente? Afortunadamente unos se casan, pero otros ¿qué dicen? Unión libre, ¿verdad? Nada nos compromete, no hay compromiso de nada, y si no hay hijos, pues mejor, ¿verdad? Porque nada nos ata, no hay compromisos, no hay pactos, no hay nada. Pero fíjense cómo Dios, yo quiero que ustedes se pongan en el papel del Padre. ¿Qué trataba de hacer con su pueblo? ¿Cómo, de qué manera quería liberarlos? ¿Por qué las plagas? Como les comentaba, porque hasta la tercera plaga es cuando Dios hace una comparación de su pueblo con el pueblo de Egipto. Empieza a hacer una separación para que no les toquen todas aquellas cosas. Entonces, hermanos, Satanás, para que me entiendan, sabe explorar las áreas débiles de cada uno de nosotros, hermano. Él conoce aquellas cosas que antes vivíamos como esclavos, ¿verdad? De aquellas cosas que nos atraen, aquellas cosas que no nos quieren soltar o que no hemos querido soltar, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, al decirte, ven conmigo, yo ya te libero. Deja todo lo que hacías antes, deja tu antigua vida, deja todo eso, déjalo. Porque, hermanos, no era un inicio nuevo para Israel el salir de un pueblo. Si tú te vas de México a vivir a otro país, ¿va a ser lo mismo? La cultura es distinta, el alimento es distinto, a veces hasta la forma de vestir es distinta, la forma de hablar es distinta, es distinta. Entonces, yo quiero que entendamos esto, el salir de Egipto no era cualquier cosa. Y durante tanto tiempo, hermanos, imagínense que a nosotros nos hicieran regresar a las costumbres de los aztecas, a los que pertenecíamos, y salir de la que nos impusieron al día de hoy. ¿Sería fácil? Sin celulares, sin nada. Guarachito, calzoncito o a lo mejor hasta, ¿verdad? No se imaginen nada, a ver. Estamos pensando en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo? Pulquito, en vez de coca, ¿verdad? Entonces, pero bien limpios, ¿verdad? Más sano todo. Sano, no había piojos, ratas, ni todas esas enfermedades, ¿verdad? Que nos trajeron, pero bueno. Entonces, Faraón, ¿qué dice el 8:28? Faraón dijo, os dejaré ir para que ofrezca sacrificio al Señor vuestro Dios en el desierto. Solo, con lo que leyó Poppy, solo que no vayas muy lejos. Y todavía bien religioso dice, y oren por mí. Así dice. Éxodo 8:28. O sea, bien buena gente, hermano, ¿no? Oren por mí, ¿verdad? Intercedan. Hasta lloró, yo me imagino en ese momento, ¿no? Ok, vayan, pero no se vayan tan lejecitos. No se vayan tan lejecitos. ¿Qué nos está tratando de decir? Todo esto que estamos apenas estudiando, ¿qué nos está tratando de decir, hermano? No nos quiere soltar. No nos quiere soltar, pero para nada. No nos quiere soltar para nada, hermanos.
Satanás conoce el deseo de regresar a nuestra antigua vida. Él sabe que anhelamos muchas cosas que dejamos de hacer. Él lo sabe, hermanos. ¿Cuánta gente de verdad ha dicho eso? Es que yo estaba mejor antes, yo cotorreaba más antes que ahorita, ¿no? Tenía más oportunidad, hasta me decían que yo era el baila mi rey, y ahora pues, los pies se me enchuecan, ¿no? O sea, pues ya no... ya no me salen los pasitos espectaculares, ¿no? Entonces, hermanos, Faraón no conoció a José, dice la palabra, el gran progreso que Israel trajo a su nación. Como estaba leyendo un documento de que 8 judíos llegaron a Nueva York y ellos fueron los iniciadores de la construcción de Nueva York de la actualidad. 8 judíos levantaron Nueva York, hermano. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente: el judío, qué tan bendición era para Egipto. Ellos eran los que trabajaban, los que construían, los que hacían cosas tremendas. Bueno, Nabucodonosor, ¿qué hizo cuando llegó al control? Los jóvenes más talentosos, más capaces, más lindos, los trajo al reino. Y eran servidores de Dios en su mayoría, Daniel y los demás, ¿verdad? Entonces seamos honestos, pero yo quiero que piensen lo siguiente. Un verdadero cristiano, que es buen cristiano, para no decir perfecto, pero un buen cristiano, ¿será un buen trabajador? Piénsenlo en lo general. ¿Un buen trabajador será? ¿Todo el mundo lo querrá, hermanos? ¿Confianza? ¿Qué más? Responsable, temeroso de Dios, comprometido. Pero un cristiano, o sea, honesto, ordenado, ¿verdad? Y posiblemente, ¿cómo? Fiel. O sea, tiene muchas características muy positivas. Entonces va a ser fácil que Faraón dijera: váyanse. Sí, no pasa nada, ándele, váyanse, adoren. Pero con la cuerdota aquí amarrada, hermanos. ¿Sí o no? Esa cuerdota te está diciendo: sí, pero no eres libre. Todavía te gobierno yo. Todavía me perteneces. Entonces, hermanos, las pretensiones de Satanás en la vida de los creyentes, hermanos, siempre va a ser que no te vayas lejos, que no te le separes. Dale la mano siempre al cruzar, ¿verdad? No lo sueltes, pero para nada. Entonces, esto es una adoración a medias, hermano. Y dice la palabra que es una abominación, realmente no es una adoración que le agrade a Él. Esto debe de hacernos pensar muchas cosas de aquí en adelante para todo lo que tenga que ver con la adoración y donde estamos en la actualidad, hermanos. Pero como Moisés no aceptó ofrecer a Dios en Egipto, hermanos, sugiere la posibilidad que se vayan un poquito. Ok, si te dejé aquí en la esquina, ahora te dejo ir un poquito hasta Granjas, hasta ahí nomás. Ya nomás, ¿verdad? Ya nomás. Entonces le planea el arreglo. Yo quiero que pienses esto, no solamente es en la historia de Egipto, es algo que nos pasa todo el tiempo. Tú vas a querer adorar, pero no te va a querer dejar. Y la Biblia dice que no seamos sabios en nuestro propio entendimiento, porque a veces creemos que hacemos bien, como Caín, que dijo: me aventé una ofrenda, pero tremenda, y no le gustó a Dios. Y Abel, humilde, todo lo que hizo, y le agradó esa ofrenda a Dios. Entonces, con esto yo quiero que vayamos entendiendo por qué a veces a Dios no le agradan nuestras ofrendas de todo tipo y a veces sí, hermanos. Debemos entenderlo a la perfección. Entonces, Éxodo 8:29, hermanos. Entonces dijo Moisés: he aquí, voy a salir de tu presencia y rogaré al Señor que los enjambres de los insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificio. Entonces, ¿qué hace Moisés, hermanos? Pues como no te va a soltar a la primera, aquí tal parece que fueron 10 veces que hubo un estira y afloja.
entre que déjalos, que no los dejo. Hermanos, entonces, ¿en esta vida es tan fácil que nos suelten? No. 20 años, 30 años, y no nos han soltado posiblemente, por no entender esto que enseña la palabra. Entonces Moisés, ¿qué dice? Exige que Faraón no falte a su palabra, pero pues dice la palabra que Satanás, ¿qué es? ¿Cómo dice la palabra que es? Él es el príncipe de la mentira o el rey de la mentira, ¿no? Entonces, a Satanás le ha funcionado bien estas estrategias, hermanos. Él sabe si el creyente no profundiza en su comunión con Dios, y sabe que al no profundizar, hermanos, no va a pasar nada. No tiene efecto. Tu oración solo llega al techo y no llega más allá porque no sueltas Egipto, ¿verdad? Entonces, él sabe qué tanto poder tiene su influencia sobre la gente, sobre los demás. Entonces, ¿qué les dijo, hermanos? Ok, pero no se vayan tan lejos. No se vayan tan lejos. Entonces, sigue siendo estas pues propuestas, un arreglo, ¿verdad? Que va a decir, bueno, ustedes lo hacen y no pasa nada. Entonces, dice, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué te congregas? Con que tú estés bien y no le hagas daño a nadie, más que suficiente. Ya. Hasta te dice, va a llegar alguien y te va a decir, tú ya te ganaste el cielo por haberme dado esos 5 pesotes. Ya estás del otro lado. ¿Tú qué dices? Amén, Señor. Ya está. Bueno, es más, ahí te van otros 5, ¿no? Porque eso nos hacen creer. Pero Jesús dijo, no es por obras, no es por obras, ¿verdad? Es por obediencia. Pero hermanos, yo quiero que tú empieces a ver esta forma de negociar de Faraón con Moisés y Aarón, porque no los quería soltar a la primera. Y por eso quise leer Corintios al principio, donde vemos que dice, esto fue un ejemplo para los que lleguen al fin de los tiempos. Todo esto fue un ejemplo para estos personajes. Entonces, ¿tú crees que no nos meten a la cabeza eso? ¿Para qué ir a la iglesia? Tanto tiempo, ¿para qué tanta oración? ¿Para qué te comprometes? ¿Para qué sirves? ¿Para qué? No, así nada más. Es más, tú di que eres creyente y con eso, ¿verdad? Ya, creyente sí, creyente. Amén. Pero eso es lo que pide Dios, hermanos. O sea, ¿qué nos dice Satanás? No vayas muy lejos. No profundices tanto, no te metas tanto, porque entonces ¿cómo te van a llamar ahora? Fanático religioso, palderista, dice el apóstol Mario, tortillerista, ¿verdad? Pues sí, porque te metiste mucho, ¿no? Profundizaste mucho. Y así el enemigo está ganando, ¿qué, hermanos? La batalla. Está ganando la batalla porque nos hace creer que llevamos una buena vida espiritual y que le estamos agradando a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? Éxodo 10:10. Y él les dijo, así sea el Señor con vosotros, si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tener cuidado, porque tienes malas intenciones. No será así. Ir ahora solo los hombres y servir al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron fuera de la presencia de Faraón. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Déjanos ir con los ancianos, con los jóvenes, con los niños, ¿verdad? Con las mujeres, toda mi familia, en pocas palabras. Déjame ir a adorar a Dios y exaltarlo. ¿Y qué dijo Faraón? No. Solo los hombres, ¿verdad? No van los jóvenes, no van los niños, no van las mujeres. Pero ¿hasta qué dijo, hermanos? Tengan cuidado porque tienes malas intenciones. Como que te me quieres salir del redil. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Qué está diciendo? Ok, usted solito váyase a la iglesia, pero aquí toda la familia la quiero cerca. O sea, de aquí nadie se me mueve. ¿Verdad? Tú ve, chilla, todo, lo que quieras, pero la familia no la voy a soltar. Si estamos entendiendo esto que estoy diciendo, hermanos, ¿no la quieres soltar?
O sea, ok, ya tanta negociación y tanto que estuviste y duro y llorando y llorando y de rodillas y clamando, ok, ya está bien, pero solo ve tú. Tu familia no la voy a soltar. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? El enemigo sabe, hermanos, que pues si la familia está dividida y la familia no le entra a las cosas de Dios, ¿qué va a pasar? En los tiempos de Moisés, afortunadamente, digo, de Noé, familia entera se subió a la barca. Pero en Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? Solo salió el papá y las hijas, y la esposa se quedó con los yernos y todos se quedaron. Hubo una división entre la familia porque no la soltaron, ¿verdad? La mujer que dijo, se acordó de Egipto, ¿y qué hizo la mujer? Pues volteó atrás como diciendo, estaba amarrada, estaba atada a Egipto, bueno, a Sodoma y Gomorra. Por eso no lo quería soltar. Entonces, fíjense todo esto que hoy estamos hablando, qué importante es, hermano. Ese estira y afloja del pueblo de Dios. Nada más, yo quiero que ustedes me digan, ¿a poco nada más es tan fácil decirle, ya suéltame? Hasta te avientas unas lenguas acá bien poderosas, ¿verdad? Suéltame, fuera, y ya. ¿Y ya te soltó? Él hace como que te suelta. ¿Sí hace como que te suelta o no? Primero, yo quiero que vayamos entendiendo cómo opera él. De a poquito te va soltando la cuerda, pero la cuerda sigue allí. Y no la suelta, hermanos. Y lo peor de todo, ok, ya ganaste, te suelto a ti, pero tu familia sigue atada a Egipto. Y de aquí no se va a mover. ¿Por qué creen que sirvieron estas plagas, hermano? Porque no solo trabajó en contra de los dioses de Faraón, de Egipto, de los dioses de Egipto, sino que estaba trabajando con el pueblo para que ellos también quisieran ser libres, para que ellos también lucharan, hermano. Entonces, fíjense, si Moisés no tenía la revelación de lo que realmente quería hacer Faraón, ¿qué hubiera hecho Moisés, hermano? Ok, déjame ir a mí y que se quede mi familia y no pasa nada. Pero ¿qué sucede en algo así, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Qué creen que suceda? Es lo mismo cuando uno ya empieza a entender las cosas de Dios. Uno de familia, y los demás familiares no lo entienden. Y tú llegas a casa, ¿qué sucede? Y les haces algún comentario, ¿qué te dicen? No, tú ya te lavaron el coco, ya, de plano, ¿verdad? Ya te lavaron el coco y pues ya, hasta unos te dicen, ya te perdimos, ¿verdad? Y tú dices, amén, ya no estoy de aquí, ¿verdad? Ya salí, pero ellos siguen allí, hermanos. ¿Sí o no son los primeros que están allí, hermanos, atacándonos? Pero no es porque sea una guerra, porque siguen atados y no los van a querer soltar tan fácil. Entonces, hermano, él sabe que si logra quebrar la armonía de la familia, ¿qué va a suceder? Tu vida espiritual va a ser plena, llena y fortalecida y bendecida. Te va a costar todavía más trabajo. Y luego te dicen, ¿y de qué sirve que vayas a la iglesia? ¿De qué sirve? Y te termina convenciendo y vas a que te den unos ramazos y te escupen y bueno, ¿sí o no? Por el amor a la familia. Porque la familia te llora y te dice y mira. No, hasta Faraón que dijo, oren por mí. Hermano, fíjate cómo juegan con nuestras emociones, con nuestra inteligencia, con todo, con tal de no soltarte. Quieren tenerte cautivo, a ti y a tu familia. Entonces, hermanos, obviamente, quien es el responsable de la familia, sea el hombre o la mujer, la Biblia dice que somos como sacerdotes, ¿verdad? Sacerdotes o sacerdotisas, ¿verdad? Y tenemos que llevar adelante a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Pero qué dice? Sí, pero no. ¿Sí me están entendiendo cuando él dice, tú haz como que adoras y yo como que te suelto y nada más y déjate de tanta cosa?
y sigamos todos felices. Sigue todo igual. Hermanos, entonces la negociación sigue. La negociación sigue. Entonces, pues ya se veía medio desesperado Faraón al soltar a los hombres, ¿no? Ya se veía medio desesperado, pero date cuenta, hermanos, que él no cumple sus promesas, ¿no? Entonces, la pérdida va a ser muy grande, porque lo que yo estaba diciendo, hermanos, son alimento para Satanás, son herramientas para Satanás. Hermano, cuando sale del mundo una persona que estuvo en drogadicción, alcoholismo, de lo que tú gustes y mandes, ¿ese era un instrumento para Satanás, sí o no? Para contaminar a otros, no sé, lo que tú gustes y mandes. Él era, hasta algunos hermanos llegan a decir, no, allá en el mundo me decían el Satanás. Ah, caray, ¿verdad? Y ahora el hermano. ¿Pero qué dice Satanás? No, ¿cómo te voy a soltar si tú eras uno de los buenos? Armabas fiesta y... ¿Aquí a cuánto le hacían ruedita a la hora de bailar? Puro cristiano aquí. Entonces, hermanos, él hace sugerencias. Piensa en esto. Yo no sé si tú habías conocido de Satanás en esta etapa. Negociador, como que muy buena gente, como que te suelta, como que medio humano, ¿verdad? Te hace sugerencias. Entonces, ¿cuál era el propósito entonces en esto que he estado hablando hasta esta pequeña parte? ¿Cuál era el propósito, hermanos? ¿Cuál creen que era el propósito? Pues no dejarnos ir. Siempre estar allí. Siempre estar allí. No quiero que abandones mis tradiciones. No quiero que abandones la forma de hablar, la forma de pensar, hasta la forma de vestir, ¿verdad? Todo tu forma de trabajar, para quien trabajas, tus amigos, tus amistades. ¿Sí o no, hermanos? O sea, no. Por eso cerquitas, de aquí no te quiero soltar. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo, hermano? Así es. Y no te quieres soltar, ¿verdad? Entonces, pero seamos honestos. ¿Quién tiene mucha culpa en esto? Nosotros. Uno. No quiere soltar la cuerda. Hermanos. Él no quiere soltar la cuerda. Mira, él te tiene amarrado, pero tú no te quieres desatar, ¿verdad? Como mi cuñada Brenda. ¿Qué tiene que ver Brenda aquí? Le dice Randy, vamos a bailar. Y él, ay, no, Randy. Y empieza a baile. Y no quiere bailar. ¿Verdad, Erika? ¿Te acuerdas que Randy un día le dijo, ven, vamos a bailar? Y ella, ay, no. Y sus pasitos y todo. Y no quería bailar, ¿verdad? O sea, me acordé mucho de eso en la mañana que estuve estudiando. Dije, parece a Brenda que no quiere bailar, y se aventaba unos pasos tremendos, pero no quería bailar, ¿verdad? Eso sucede, como que no queremos, pero sí queremos. Como son las mujeres. Cuando una mujer te dice no, es sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si no le insistes, uff. ¿No quieres? No. Bueno, así es Faraón, ¿verdad? Entonces, hermano, qué risa. Pero es que también influye las amistades. Claro. Porque si tú ya te estás alejando, pero vuelves o sigues con ellos, pues vuelves a caer y sigues haciendo lo mismo. Es que voy a lo mismo, hermano. Es porque no hemos querido salir de Egipto. Exacto. Ese es el punto. Dios decía, suéltalos. Pero fíjense, esto es bien increíble porque nunca les dijo, suéltense ustedes, záfense. No, primero el ataque sobre él, suéltalos. O sea, yo quiero que piensen esto, ¿qué poder tiene? ¿Qué poder tiene para que le digan, suéltalos? Piensen esto, hermano, no es tan fácil. También hay que comprender esa parte. Al decirle, yo hasta decía, ¿y por qué le pedían permiso? ¿Por qué le pedían permiso? Suéltalos y no nada más vámonos. No, porque si no, ¿qué hubiera pasado?
los hubieran matado a todos. Los hubieran matado a todos. Entonces por eso vino este estire y afloje, ¿verdad? Este estire y afloje. Entonces, él no quiere que pues prácticamente los hombres estén entregados, ¿no? Y los hijos tampoco. Y los hijos son importantes, hermanos, en las cosas de Dios. Muy importantes. Dice el Salmo 144:12. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? ¿Qué tan importantes son los hijos? Con estas palabras, hermano. Plantíos florecientes. Son los que adornan. Son los que adornan, los que dan felicidad, no sé. Vida. Sí, o sea, dan vida. A este palacio dan vida. Ok, y nosotros somos hijos. ¿Sí o no? Y no quiere soltar a los hijos. No los quiere soltar, hermano. Entonces ya no puede soltarlo tan fácil esta situación. Y después, ¿qué sigue, hermanos? Éxodo 10:24, por favor. Entonces Faraón llamó a Moisés y le dijo: ir y servir al Señor, solo que vuestras ovejas, vuestras vacas, que se queden aquí. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. ¿Qué estaba diciendo? Ok, voy a dejarlos ir, pero sin su economía, sin sus bienes, sin sus pertenencias. ¿Se dan cuenta cómo para que te vayas? Ya soltó a los niños, incluso dice, ¿verdad? Ok, también los niños ya pueden ir después de la tremenda sacudida que Dios les da, pero con tu economía no vas a servir a Dios. Aquí se quedan, ¿qué? Tus ovejas, tus vacas. No, pero no, aquí se quedan tus bienes, tus propiedades. Vele a servir a Dios, pero con tu economía no. ¿Por qué esa qué? Esa me pertenece a mí. Esa me pertenece a mí. Fíjense, hermanos, Dios de qué manera quería que fueran a adorarle. Con todo. Con todo. Con todo, hermanos. Pero que él, o sea, yo quiero que tú pienses esto que hoy estoy hablando. Él te va a ir soltando poco a poco, pero te va a costar mucho trabajo algunas áreas. Algún familiar, mi suegro nos costó 5 años para que estuviera aquí en la iglesia. No, Satanás lo tenía, pero hermanos, fíjense cómo parte por parte te empieza a soltar. Tus bienes, no vas a servir al Señor. Hermanos, los bienes son bendiciones recibidas, ¿por qué? ¿Gracias a qué? A un trabajo, a un esfuerzo, ¿verdad? Pero él estaba diciendo ¿qué, hermanos? Con esto. ¿Qué estaba diciendo? Pues que los bienes pertenecían a él. Y no quiero que agradezcas a él, ¿verdad? Solo quiero que me agradezcas a mí. Mucha gente dice, gracias a mi trabajo, gracias a mi esfuerzo, ¿verdad? A mi inteligencia, a mi yo. Pero ellos con los bienes que iban a hacer, ¿cómo era la ofrenda? ¿Cómo era una ofrenda? Con esa oveja que llevaban, iban a hacer la ofrenda. Iban a levantar ese sacrificio con sus bienes. Iban a levantar esa adoración. ¿Pero qué dijo? No. Ahora sí que quería que fuera una adoración a medias. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Él no quería. O sea, él date cuenta que él controla también, desafortunadamente, hasta la economía. Tu vida, tu economía, tu familia, tu trabajo, emociones. O sea, con este tema yo quiero que entendamos que él puede controlar todo. Todo. Él puede controlar todo, hermanos. Pero si uno no hace eso, hermanos, no hace la voluntad de Satanás, muchas veces, ¿qué sucede? Porque a Job, ¿qué le pasó? Pruebas ahí, ¿no? A Job, ¿qué le quitaron, hermano? Todo. Y él adoró desnudo. ¿Sí se acuerdan cómo ya desnudo se presentó y dijo, aquí estoy? Se presentó como una ofrenda, hermanos. Ya pelada, ya lista para que fuera recibida.
Pero mientras Dios no nos permita vivir una vida como la de Job, ¿cómo tenemos que adorarle? Nosotros, nuestra familia y con nuestros bienes. Y así lo dice la palabra. Porque ¿qué dice Proverbios 3, 9, hermanos, al 10? Proverbios 3, 9 al 10 dice: honrar al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es lo que no quiere Faraón que hiciera? No quería que fueran bendecidos por Dios o que su economía fuera bendecida por Dios. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿Por qué Abraham le dio diezmo a Melquisedec? Y la Biblia lo especifica. Acuérdense que salvó a su sobrino Lot, pelearon, se quedaron con todo el botín y Abraham dijo una palabra: te voy a dar el diezmo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que al rato no digas que fui bendecido por ti, sino que yo fui bendecido por Dios. Exactamente eso es lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Moisés a través de que te traes ovejas, te traes a los jóvenes, a los ancianos, te traes a todo? ¿Qué estaba tratando de decir Dios entonces, hermano? Porque la abundancia que tú tengas va a ser por mí, no va a ser la que el mundo te dé, la que Faraón te dé. Porque piénsalo, Faraón controlaba los bienes y todo lo que tenían. Hermanos, estando en el mundo, todo le pertenece a Satanás, querramos o no querramos. Pero ¿a quién le pertenecemos? Dice la Biblia que por su sangre ahora fuimos comprados. En ese tiempo compraban un esclavo y ya lo soltaban y le pertenecía al otro, ¿verdad? Pero aquí el problema era que este pueblo, hermanos, acuérdense que cuando hacían el sacrificio, Jesús todavía no estaba, todavía no los había comprado, tenían que hacer ofrendas y ofrendas para poder agradar a Dios, pero aquí estaban en una lucha para que los soltaran, estaban en una lucha tremenda para que los soltaran. Hermano, pregunta, mientras la estancia del pueblo de Israel, la economía del pueblo de Israel, ¿cómo era? ¿Era buena? ¿Cómo era su economía del pueblo? Por lo que leemos, porque sí es... Pues yo no la veía estable, hermanos. Ojos morados, afligidos, afanados, golpeados. Y la Biblia dice que los capataces cada día les daban más duro. ¿Creen que eran muy bien pagados? No. Más bien ya se habían acomodado a ese estilo de vida. ¿Sí o no, hermanos? Ya estaban así. Porque, hermanos, sí tenían pocos bienes, pero si somos honestos, la Biblia dice que cuando salieron, ¿cómo salieron? Prósperos como nunca en la vida. Antes de que llegara la pandemia, la plaga número 10, Dios les dijo, dile al pueblo que le pida prestado a todo el vecino oro, plata, ovejas, vacas. Pidan prestado de todo. Y todo eso lo pidieron y se fueron. Yo hasta dije, bueno, se fueron sin pagar. Y se llevaron todas las riquezas de Egipto. Todas las riquezas de Egipto se llevaron. ¿Sí o no dice eso la palabra, hermanos? Salieron prósperos tremendamente. Y hay un salmo, creo, dice que todas las riquezas de esta tierra están siendo guardadas para los hijos de Dios. Eso dice la palabra. Pero cuando tú estás empezando a querer adorar, ¿qué te está diciendo Él? No, con tus bienes no. Con tus bienes no. Porque esos son míos. Donde me los toques. Donde me los toques. ¿Qué está sucediendo hoy en día, hermanos? La economía, ¿cómo está a nivel mundial? Honestamente. Tremenda. Difícil. Para poder ofrendar o diezmar, ¿cuánto está costando? Honestamente, hermano. Mucho trabajo, mucho trabajo. Posiblemente más de lo que hace mucho tiempo no se daba. Pero Dios, ¿qué está diciendo, hermanos? Yo nunca saben que no toco estos temas, casi nunca. Pero la palabra lo está enseñando. O sea, entonces, hermanos, los bienes no son de Faraón. David lo entendía cuando dijo,
El oro y la plata es tuya, Señor. Todo es tuyo, todo te pertenece. Por eso te alabo y te exalto. Pero el que está en Egipto cree que eso no es así. Porque no sé si recuerdan cuando Pedro, en algún momento Dios dijo que todo el que dejara esposa, familia, economía, Él se lo iba a dar 100 veces más. ¿Y qué contestó Pedro? Pues que se vea. Pues ya, yo ya dejé todo, hasta la suegra dejé, Señor. Y ya, y mire, 5 panes y 5 peces. Pero ¿por qué creen que Dios trabaja con esta área? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Qué tan importante es la economía en las cosas de Dios? Pero veamos lo espiritual, no material. ¿Qué tan importante será? Dice la Biblia que donde está tu tesoro, allí está tu corazón, allí está tu adoración, allí está tu exaltación. ¿Por qué Dios nos tocará ese punto? Saber cómo nos estamos, ¿no? Pues porque a él no le agrada que lo material sea tu Dios, ¿no? Porque es un tema que nos domina. Es un tema que domina el mundo entero. ¿Sí o no? Domina completo. Quiero ver dónde está tu corazón. ¿El mundo? Tu tesoro, exacto. Quiero ver dónde está tu tesoro. Sí, yo adoro, yo sirvo y todo, pero mis vacas y mis ovejas esas se quedan de este lado. Eso que es lo que Faraón dice. Es lo que él quiere que se haga. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes se acuerdan al joven rico que le dijo Jesús. El joven rico, ¿qué dijo? Yo he cumplido la ley desde mi juventud. No yo, pero ok, deja tus bienes y sígueme. No, ¿qué pasó, Señor? Sí, ya no. En esa área quiere decir que es donde está nuestro Dios, nuestro corazón, nuestro tesoro, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta negociación iba complicada. Iba muy complicada, hermanos, porque no quería soltar tan fácil esta situación. Pero Jesús, ¿qué dijo el día de la hora de las ofrendas en el templo? Dice la palabra que Jesús estaba afuera viendo en la hora de las ofrendas. ¿Y cómo estaba la situación? ¿Sí se acuerdan? Pasaban los fariseos. ¿Y cómo pasaban los fariseos? Tocando trompeta y tocando campana de que miren, voy a ofrendar o voy a diezmar y que todo mundo vea. Y ahí armaban una fiesta. Pero dice que pasó una persona que dio lo que no tenía. Y posiblemente era lo menos, mucho menos de lo que daban los fariseos. ¿Y qué dijo Jesús, hermano? Más que todo, ¿no? Y no crean que estoy hablando de dinero. El hecho de venir aquí con una actitud de necesidad, de adoración, de exaltación, de te necesito, a venir porque tengo que venir, ¿qué sucederá? ¿Cómo lo mira Dios, hermano? No le ve bien, no le agrada. No le agrada, no le agrada. Porque lo busca nomás por necesidad, no lo busca por el amor. Entonces, hermanos, para que me entiendan y voy a ir concluyendo. Bueno, no sé si todavía tengo tiempo. ¿Ya llevo 1 hora? En la adoración a Dios no hay negociación. Y lo van a querer negociar. Hay gente incluso que quiere debatir ciertos versículos. ¿Verdad que esto es así como para seguir haciendo cosas? Pero la Biblia dice esto. Ah, está bien. ¿La adoración se puede negociar, hermanos? No. Le dijo Moisés, tienen que salir al desierto y hacer fiesta y adorarme en ese lugar. Y Satanás lo quiso negociar de una, de otra, de 1000 formas. Y afortunadamente Moisés no cedió y no soltó. Hermanos, ya había peleado por ellos, por salir, por los jóvenes, por los niños. Y lo último, fíjense, por lo último que luchó fue por la economía, las ovejas. Si ustedes lo leen la historia, fue lo último que negociaron. Suéltalo, déjalo que salga con todo y eso. Eso sí no me lo toca. Porque las riquezas de Egipto tenía mucho que ver. La Biblia dice que le temían al pueblo porque el judío donde llega, hermanos, es que les comenté de las 8 personas que hicieron que creciera Nueva York. 8 judíos prácticamente construyeron Nueva York. Y hoy es poderoso a nivel mundial, ¿verdad?
Un hijo de Dios, qué tan bendecido puede ser para empresas, para negocios, para lugares a donde esté, si la mano de Dios está ahí, hermano? Pero Dios es lo que quiere hacer. El problema es que nosotros, hermano, no queremos ser bendecidos por Dios, sino queremos seguir bendecidos por el mundo, no por Dios. Y entonces, ¿eso qué quiere decir, hermano? Que nuestra adoración y lo que hagamos, estamos llevando una adoración en Egipto y no en el desierto. Porque una adoración en el desierto, ¿a qué nos conlleva? 3 días de camino. Soltar costumbres, soltar antigua vida, soltar forma de hablar, de pensar, bueno, y sobre todo cruzar, que eso lo voy a hablar la próxima semana, la adoración en el desierto. Cruzar, hermano. El cruzar, ¿qué significado tenía, hermanos? Exacto. Yo me imagino que ya cuando cruzaron Egipto, híjole, ¿de qué se habrá acordado la esposa de Lot cuando volteó? ¿De qué se habrá acordado, hermano? ¿Y de qué te acuerdas tú? Pues ya de nada. Soy un caballero, yo memoria no tengo. Pero él nos lo recuerda, y nos lo recuerda, y nos lo recuerda, y nos hace ver que todavía seguimos esclavizados. Estas actitudes de las que hoy Dios me hizo entender para poderlas hablarlas, hermano, yo creo que debemos de tenerlas muy precisas en nuestra vida. Dios nos dice hoy, la adoración no es negociable. No es negociable la adoración. Y tú tienes que ser un hábil negociante. Porque Moisés, ¿de qué manera negoció, hermanos? ¿De qué manera negoció? ¿Jesús negoció con la muerte? Que me hagan sacrificio y ya. Ya, nada más sacrificio y ya. ¿Qué llegó y hizo Jesús? Le quitó las llaves de la vida y del infierno. No negoció más. O sea, él tuvo que prepararse para llegar al infierno, ¿verdad? ¿Cuál era su propósito? No solo llegar aquí, su propósito era llegar al infierno. Y allí pelear contra la muerte, vencerla y quitarle las llaves. Porque si no lograba eso, hermanos, ¿qué iba a suceder? El mundo iba a seguir siendo esclavizado por la muerte. Y Jesús por eso dijo, ahora los míos ya no mueren, ahora solo duermen, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, Faraón, ¿qué estaba haciendo? Al hacer esto, Moisés, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Por eso lo quise leer al principio. Es un ejemplo de lo que vamos a vivir la gente de los tiempos finales. Es lo que vamos a vivir. Entonces, yo espero, hasta aquí, antes de terminar, ¿hay preguntas, comentarios, alguna aportación? Sí, señor. Entonces, ¿por qué Faraón pedía que oraran por él y no creía en eso? O sea, ¿lo hacía como una burla o nada más para darles? Es que acuérdense que la Biblia dice que el anticristo, ¿en qué lugar va a aparecer? Primeramente, en lo religioso y también en lo político. Al meterse en la religiosidad, ¿qué quiere decir, hermanos? Va a atacar de esa área, ¿verdad? Oren por mí. Hasta dice, entonces era creyente el Faraón. ¿Era creyente? ¿Era creyente Faraón, hermano? No, él adoraba, si él era un dios. ¿Sí o no? Él era un dios. Se sentía un dios. Y él creía que como era hijo del sol, era su poder ilimitado. Se creían a la altura de Dios. Al decirle que orara por él, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Realmente sí querían que intercedieran por él? Hermanos, no, yo así lo veo. Yo decía, bueno, nada más lo usó para tocar su alma. Ya avientes una oración por mí. Órale, está bien. ¿Sí o no, hermanos? Atacan nuestra emoción, nuestra vida espiritual.
Cuando tú escuchas algo que tiene que ver con Dios, lo lees. Hasta lo estudias en internet, todo lo que tenga que ver con Dios. Y seamos honestos, todo lo que está en internet que tiene que ver con Dios, ¿es de Dios? No. Pero hablan de la Biblia. Hay lugares donde dicen, pero aquí hasta hablamos de la Biblia. Pero ¿con qué voz o con qué palabras o cómo actúan? Siguen adorando a Dios, pero en el mundo. Y de ahí no se salen, con sus mismas costumbres, con tu misma forma de vivir, pero hablan de Dios. Hasta oran por ti. Bueno, hasta milagros hay. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Y quiénes hacen los milagros? Satanás también hace muchos milagros. Pero no sale el pueblo de Egipto. No sale el pueblo de Egipto. Entonces hoy le pedimos al Padre que de verdad nos ayude para poder comprender esto. Yo solo les di unas embarraditas del tema. Sería muy bueno que ustedes con calma pudieran leer el Éxodo, ¿verdad? Si se puede, hasta el 10, hasta el capítulo 11, que tiene mucha enseñanza, así como lo que estudiamos hoy, para que se vayan dando cuenta qué tan complicado fue que lo soltaran, cómo poquito a poquito él decía, pero no se me vayan tan lejos, no se me suelten de la mano, ¿verdad? Entonces no suelta familia, no suelta economía, pero en esta etapa que estamos viviendo global, hermanos, ¿qué necesitamos honestamente? Ser liberados en todas las áreas de nuestra vida para poder disfrutar y cruzar del otro lado, hermanos. El cruzar del otro lado, en verdad, hermanos, es tener una relación con Dios distinta a la que teníamos en Egipto. Si no cambiamos la adoración conforme a la voluntad de Dios, hermano, los resultados van a ser los mismos, ¿verdad? Entonces yo voy a darle una continuidad a este tema. La próxima semana yo espero igual sea de mucha bendición, pero que ustedes lo lean para que entiendan un poquito de lo que hablaremos la próxima semana, ¿sí, hermano? Entonces Jesús bajó al infierno 3 días, estuvo ahí y bajó entonces para salvarnos. Dijo que quitó para quitar las llaves de la muerte. Pero ¿por qué luchó con él? Con la muerte. Con la muerte. No con Satanás, no. Acuérdense que la Biblia dice que por uno entró la muerte y por otro entró la vida. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. Por Adán y Eva. Ellos pecaron y murieron. Ciertamente morirás, entrará la muerte y gobernará la tierra completamente. A partir de hoy ya no eres eterno, ya la muerte tiene control sobre tu vida. Jesús vino y él iba a morir, obviamente, porque vino y se hizo uno como nosotros y lo mataron, hermano. Pero ¿por qué creen que llegó al infierno? Si él no pecó, dice la palabra. Porque cargó toda. ¿A quién es el único que crucificaban en los maderos? Dice Deuteronomio. Deuteronomio dice que a lo peor de la tierra lo crucificaban en los maderos. Y aquel que tocara el madero, maldito era, dice Deuteronomio. Fíjense, porque a mí una vez me lo dijeron, no, es que no son tan malas las cruces. Bueno, Deuteronomio dice que el que tocaba ese madero se convertía en maldito. Eso dice Deuteronomio, desde ese momento, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese madero en el que fue crucificado, pues eran los personajes más tremendos, más viles, asesinos y de lo peor en esa etapa, ¿verdad? Pero Jesús tuvo que morir. Acuérdense que tal parece, bueno, todos pensaban que bajó a pelear contra Satanás. No, hermanos, yo creo que la muerte aún es más poderosa que Satanás. Dicen por ahí, ¿verdad?, que son esposos. Porque si tú lees la Biblia en Apocalipsis, ¿a quién va a ser al último que van a juzgar? A la muerte. Primero a Satanás va a ser arrojado, dice la palabra, pero la muerte hasta el último. Es a la última que van a juzgar. Esa es otra historia y en algún momento si quieren la tocamos. Pero entendamos, hermanos, que nos querían librar del dominio. Dice Colosenses 1:13. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas para trasladarnos al reinado de su Hijo amado Jesucristo. Eso dice la palabra. Entonces, en pocas palabras, ¿cuántos ya salimos de Egipto? ¿En qué proceso estamos? ¿Ya salimos de Egipto? ¿Todavía sigue la cuerda? ¿No nos han soltado a nosotros, a nuestra familia, a nuestra economía?
¿En qué etapa vamos, hermano? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.